Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería hablarles de algo completamente diferente, o sea, relacionado obviamente a lo que hacemos, a desarrollo de software, pero no necesariamente vamos a ver código, sino que lo que quería era mostrarles un poco las formas en las cuales nosotros podemos llegar a generar una estimación. Esto es claramente muy común dentro de nuestra profesión, o sea, la gente quiere saber cuánto tiempo va a tardar el software que estamos desarrollando en ser completado, o por ahí tenemos un project manager que nos está pinchando todo el tiempo ahí con un palo para decir cuándo terminamos, o cuánto vamos a tardar, cuánto vamos a tardar. Y muchas veces tenemos un gran problema porque justamente es muy difícil poder saber realmente cuánto vamos a tardar en hacer una cosa en particular. Salvo, obviamente, que lo hayamos hecho millones de veces y que sepamos exactamente qué paso seguir, cómo hacerlo y demás. O sea, a lo sumo lo único que vamos a gastar en tiempo es el tiempo que tardemos en escribir el código que nosotros estemos desarrollando. Entonces, siempre nos estamos enfrentando a este tipo de preguntas, siempre nos estamos enfrentando a este tipo de cuestiones, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder estimar el software que nosotros estamos desarrollando? Y la realidad es que hay varias técnicas, hay muchas técnicas para poder hacer estimación, pero en software probablemente lo más natural, podríamos llegar a decir, es lo que podemos considerar como juicio de experto o como básicamente lo que dice alguien que sabe lo que está haciendo o que dice algo alguien que es la persona que lo va a hacer. Entonces básicamente dice, bueno, voy a tardar, no sé, tantas horas, tantos días, tantos meses, tantos años, lo que sea. Obviamente, si han estado trabajando en desarrollo de software y se han enfrentado a este tipo de cosas, podrán haber notado de que generalmente, no siempre, pero generalmente se tiende a no necesariamente acertarle a esa estimación. Más allá de que justamente una estimación es una estimación, o sea, es algo que nosotros creemos que podría llegar a ser, pero no es algo escrito en piedra, como se diría. O sea, no es algo que si nosotros decimos X cantidad de tiempo es exactamente esa cantidad de tiempo, es algo que nosotros creemos que podría llegar a ser. Hay técnicas, como les decía, que nos pueden ayudar a generar cierta idea digamos, de tratar de llegar mejor a esa estimación, o por lo menos poder acertarle un poquito mejor, ¿sí? No quiere decir que va a ser infalible ni nada por el estilo, pero por lo menos tener un poco más de información alrededor de eso. Y una de esas técnicas es la llamada PERT, P-E-R-T, y que ahí ahora lo vemos, ahí debería aparecer en la pantalla, en la cual nosotros lo que hacemos es empezar a analizar cada una de las tareas que tenemos que hacer. Si trabajamos con Scrum o con Agile o con lo que sea, digamos, podemos llamarlo tareas, podemos llamarlo user stories, podemos llamarlo como querramos, pero son las actividades que nosotros vamos a estar desarrollando y que requieren obviamente una estimación para poder saber cuánto tiempo va a llevar. Entonces, lo que dice acá, es básicamente la versión chiquita de lo que suelo hacer cuando me encuentro bajo este tipo de condiciones, en la cual tenemos obviamente una serie de tareas de un proyecto X, no importa el proyecto en este caso, que por ejemplo tenemos que crear el repositorio, configurar el repositorio, crear el proyecto, configurar el repositorio, implementar la regla de negocio 1, implementar la regla de negocio 2, que vaya a saber lo que sea, y crear los scripts de deployment. Pero obviamente podríamos tener millones de tareas, podría ser por sprint, no sé, de eso depende de cada proyecto, depende de cada cosa, pero de nuevo lo importante es plasmar acá las cosas que necesitan ser estimadas, ¿sí? Y hay espacio como por ejemplo para poner una idea de referencia, si esto lo usamos en alguna herramienta para hacer traqueo y demás cuestiones, pero no es tanto lo importante esto, sino lo importante es el tema de PERT. Sí, dejo espacio para algunas preguntas, o sea, si tengo dudas, si no se pueden contestar, si se pueden avanzar o no, digamos, algo que pueda llegar a salir durante el momento de la estimación. Y tenemos la parte específica de PERT. PERT lo que nos va a decir es que nosotros tenemos que tener inicialmente 3 estimaciones, por decirlo de alguna forma, en la cual nosotros tenemos la estimación para el mejor caso, o sea, para la mejor situación posible. También se puede llamar la versión optimista, o sea, decir, por ejemplo, supongamos que tenemos la regla de negocio 1 y decimos, esto va a tardar, no sé, 4 horas, ¿sí? En el mejor de los casos, todo está perfecto, no nos vamos a encontrar con ningún tipo de problema, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, sabemos por dónde tenemos que correr, sabemos el lenguaje, sabemos, digamos, todas las variables que se nos pueden llegar a ocurrir.
están a nuestro favor y eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces, por ejemplo, si supongamos que hagamos ese ejercicio, decimos crear el proyecto. Supongamos que el proyecto sea en, no sé, .NET, tenemos experiencia en .NET y tenemos que crear una web API, lo vamos a hacer con .NET Core 3, por lo tanto tenemos mucha experiencia con eso y sabemos que, nada, lo hemos hecho un montón de veces, así que podemos decir, bueno, esto nos va a tomar, no sé, 4. Esto puede ser, ¿sí? 4 horas, 4 días, o sea, tenemos que ver cómo lo definimos, pero vamos a decir que son, en este caso, 4 horas. Entonces vamos a tomar 4 horas. Eso en el mejor de los casos, ¿sí? En el mejor de los casos, vamos a tomar eso. Luego tenemos la siguiente columna en la cual decimos, bueno, ¿cuál es lo más común que suele pasar? O sea, esto es la mejor de las situaciones, o sea, no se nos quema la computadora anda súper rápido, no hay ningún update en el momento que estamos haciendo esto de Visual Studio o de Windows, nada que nos interrumpa, todo 100% concentración, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el caso más común que nosotros tenemos? O sea, si bien este es el mejor escenario, ¿cuál es el caso más común que solemos tener en este tipo de situaciones? Por ejemplo, no sé, nos interrumpen, tenemos reuniones y eso es lo que normalmente sucede, ¿sí? O sea, es lo que sucede en el día a día y sabemos que pasa ese tipo de cosas normalmente. Entonces decimos, bueno, probablemente no sean 4 horas, probablemente sean 6 horas, ¿sí? O sea, en este caso, obviamente, lo más común que suele suceder es 6 horas o solemos tomarnos un día, ¿sí? Supongamos que, digamos, un día, ¿sí? Un día de trabajo. Y en el caso de que todo salga mal o que no entendamos por qué no está funcionando, nos tocaron 4 parches nuevos, no sé, digamos, todo está en nuestra contra. ¿Cuál sería justamente el peor escenario que podría llegar a pasar y cuánto tiempo nos tomaría poder hacer este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, no solamente cosas malas que nos pueden llegar a pasar. Supongamos que estamos empezando a hacer esto y recibimos un mail del cliente o de algún manager o lo que fuese que diga ya no es con .NET 3, ahora es con .NET 5, ¿sí? O ahora tenemos que usar, el cliente quiere la última versión que todavía está en beta de tal cosa y tenemos que empezar a usar eso y que no podemos usar las herramientas que usamos normalmente porque todo se hace por consola y tenemos que averiguar de qué se trata y, ¿sí? O sea, lo peor de lo peor de lo peor que nos pueda llegar a pasar. Entonces podemos decir, no sé, por ejemplo, no sé, voy a decir 15 horas, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos. Entonces, lo que vamos a obtener al final es justamente el resultado de PERT que va a generar, o podemos ver la fórmula acá, donde vamos a sumar los tres valores, ¿sí? Pero a lo que es lo más posible, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 4. O sea que básicamente tenemos como una distribución estilo, no sé, podríamos decir que estilo campana, donde tenemos los dos extremos, lo que digamos, el mejor escenario, el peor escenario, y le damos más importancia a lo que consideramos que podría llegar a pasar más comúnmente, y entonces lo elevamos un poco y bueno, vamos a generar probablemente este tipo de distribución. Y vamos a obtener esto, obviamente dividido, en este caso por 6, como para sacar un promedio de todos los elementos que tenemos. Entonces, lo que podemos llegar a decir es que para esta tarea, probablemente lo que pueda llegar a suceder es que vaya a tomar 8.5 horas, ¿sí? Entonces, incluso si nosotros habíamos considerado que lo más probable, el mejor escenario sea, por ejemplo, 4, como obviamente le agregamos un poco más de peso a la parte más posible, obviamente esto va a ajustar más, o sea, va a ser más probable que pase esto, pero al mismo tiempo estos dos elementos van a jugar un poco para tirar de un lado y del otro para sumar o restar valores, ¿sí? Supongamos que incluso podríamos llegar a decir, o sea, en este caso podemos casi decir que este es el doble del anterior y este es casi el doble del anterior. Muchas veces nosotros tendemos a pensarlo de esa forma, pero va a depender obviamente de la tarea en particular, ¿no? Supongamos que hagamos otro ejercicio en el cual decimos, bueno, implementar la regla de negocio 1. No importa cuál sea la regla de negocio, pero hay cuestiones que no son necesariamente claras y que incluso sin ser necesariamente claras ya son bastante... Es bastante complicado, ¿sí? O sea, es bastante complicado. Entonces podríamos decir que probablemente el mejor escenario sea 12, ¿sí? Y podríamos decir, bueno,
a pesar de ser muy complicado, normalmente para este tipo de desarrollos, no sé, nos toma 16. Pero si llegamos a no entender absolutamente nada y resulta que lo que, digamos, esto tiene mucha variabilidad y tiene muchos problemas y que vamos a estar con un montón de consultas y justo nos damos cuenta de que probablemente la persona a consultar se toma vacaciones en el transcurso del desarrollo, por lo tanto no vamos a tener gente... digamos, no vamos a tener una persona a quien consultarle y demás. Sí, o sea, digamos, es como que puede llegar a, digamos, si pasa lo peor de lo peor, se podría llegar a estirar, no sé, 40 horas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá es que, obviamente, digamos, el valor que tenemos, ya, si bien sigue siendo influenciado por digamos, por el más probable, sí vamos a tener algo que vaya mucho más arriba en valor. Y podría pasar lo mismo si nosotros obviamente tenemos menos valor del otro lado. Entonces, de nuevo, este es un juego de moverse hacia los lados. Pero de nuevo, el objetivo, en definitiva, es, por un lado, ejercitarse a tener más de una respuesta, porque es muy común cuando nosotros estamos estimando de siempre ir por el mejor escenario, ni siquiera por el más optimista, digamos, ni siquiera por el más probable, sino por el mejor escenario. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos dicho, no sé, esta tarea nos va a tomar 1 hora y resulta que 4, 5, 2 días después, 4 horas después, 5 horas después, 2 días después, terminamos recién terminando la tarea y esa hora que habíamos estimado no tiene ningún sentido? Entonces, al hacer este ejercicio, nos ayuda a nosotros mismos como expertos en el área, o sea, como las personas que lo vamos a estar desarrollando y que tenemos experiencia a la hora de desarrollar este tipo de productos o este tipo de código, nos va a ayudar a por lo menos plantearnos la idea de decir, bueno, sí, si todo sale bien, bueno, le voy a poner 1 hora, ¿sí? Supongamos esto. Pero, ¿cuál es lo que normalmente suele pasar cuando hacemos esto? Y lo que suele pasar son 5 horas. Y si todo llega a ir mal, ¿qué puede llegar a pasar? Y no sé, me va a tomar 4 días, 2 días, supongamos, ¿sí? Entonces me va a tomar esto. Entonces decimos, ok. Entonces, esto debería tomar alrededor de 6 horas, o sería más probable de que suceda en 6 horas. Y de alguna forma, si bien tenemos esta hora que habíamos dicho, no, esto toma 1 hora. Entre estos valores, entre este juego, vemos que vamos a tener un valor tal vez más cercano a la realidad a la cual estamos acostumbrados a en nuestras estimaciones y en nuestro proceso de desarrollo, y no necesariamente quedarnos con una falsa estimación de 1 sola hora. Entonces, al final obviamente vamos a ir sumando todo el resultado, y cuando terminemos de estimar todo, vamos a tener una cantidad de horas, en este caso porque lo estamos haciendo por horas, probables, porque sigue siendo una estimación de la posibilidad de que esto se haga o se concrete en esta cantidad de tiempo. Otra de las técnicas que se suele hacer acá, o que se suele utilizar como para poder generar cierta buena voluntad, podríamos llegar a decir, es dar los 3 elementos, o por lo menos dar estos, y dar, digamos, todos los elementos como suma total, es decir, cuánto sería el mejor escenario, cuánto sería el más probable, cuánto sería el peor de todos, y obviamente el resultado final, y jugar un poco entre esas bandas de información para, digamos, dejar conforme a más gente, si es que normalmente nos van a decir, oh, bueno, son muchas horas, queremos menos horas y demás. Bueno, es como que se suele dar una especie de, no de opción, sino de decir, bueno, estos son los escenarios que hemos analizado. Obviamente el de resultado es el que nosotros apuntamos como desarrolladores, pero si todo sale bien, obviamente lo vamos a terminar en el mejor caso, en el best case, y si todo sale mal, lo vamos a terminar en el worst case. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es que si la persona que nos está pidiendo las estimaciones dice, esto es mucho tiempo, lo quiero por menos, lo que vamos a decir, bueno, es, ok, si todo sale bien y todo está perfecto, la suma total de esto va a ser 17, o sea, lo vamos a hacer en 17, lo cual es menos que esto, pero si algo llega a salir mal, en realidad lo vamos a hacer en 71, que ni siquiera es 34, porque, digamos, esto es lo que nosotros hemos pensado que podría llegar a ser. Entonces es una forma de proveer más información, más contexto, y llegar a un acuerdo en el cual no nos obliguen necesariamente como desarrolladores a ir por este camino cuando sabemos que no es posible. Así que, nada, estimaciones con PERT es una herramienta que, si no la conocían, es fácil de usar, es bastante intuitiva y después se puede combinar con otras cosas
para poder sacar de nuevo una estimación. Y es importante entender qué es eso, que es una estimación, no es algo, no es una verdad revelada, no es algo que efectivamente a este nivel podemos decir esto va a tardar esta cantidad de tiempo específicamente, y después de que lleguemos a ese nivel, digamos, a ese punto de horas o de tiempo estimado, se acabó todo, tenemos el producto terminado, lo tenemos perfecto y cumplimos exactamente con eso. Es una estimación, es algo que nosotros creemos que puede ser posible, pero no es una realidad, así que a tener ojo con eso. Así que bueno, de nuevo, gracias por estar, y espero que les sirva, como siempre. Así que nos veremos en la próxima, ¿sí? ¡Chao!